El mensaje de esta noche que lleva por título El secreto de la torre. Amén. El secreto de la torre, y vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 8. El secreto de la torre. Si le encontraron, un fuerte amén, por favor. Hechos capítulo 1, el versículo 8, vamos a leerlo todos juntos. Amén. Todos juntos lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hay un propósito por el cual Dios nos ha prometido el Espíritu Santo. Hay una razón por la cual Dios nos ha prometido realmente el poder espiritual. Y la palabra de Dios dice, cuando Cristo dijo, cuando Él venga, Él me va a glorificar. Entonces, ¿cuál es el propósito de la venida del Espíritu Santo? Es para glorificar el nombre de Cristo a través de nuestras vidas. Por eso Dios a nosotros nos llama como la torre. Pero ¿qué tipo de torre somos nosotros? ¿Qué tipo de torre somos nosotros? Nosotros somos la torre que emana una luz, una torre que resplandece la luz. ¿Y qué tipo de luz es esa? La luz de Cristo, la luz de la recreación de Cristo. Cuando Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo, y una luz no se puede ocultar, al contrario, se pone en alto para que su luz brille más todavía. Por eso tenemos que nosotros, ¿por qué razón a nosotros Dios nos ha llamado como los guardas de vigilante? Y un guarda tiene que tener una torre. ¿Han visto ustedes en el cuartel general, en el ejército, los que están en guardia? ¿En dónde se posicionan? ¿En la vereda? No, se posicionan en una torre, ¿verdad? En una torre. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 18, versículo 10, torre fuerte es el nombre de Jehová, así él corre el justo y será levantado. Entonces, la torre de Jehová tiene que estar en mi vida. Eso me convierte a mí en un guarda de vigilante. Por eso, Cristo nos ha dado una promesa tan hermosa. ¿Qué tipo de promesa Dios nos ha dado? ¿Qué tipo de promesa Cristo nos ha dado? Primero, como el hombre anda vagando en este mundo sin fe, sin Dios y sin esperanza, Cristo dijo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. No vayan a cualquier persona, vengan a mí. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo podemos encontrar el verdadero descanso. Solamente en Cristo podemos encontrar el verdadero reposo. En otras personas no podemos encontrarlo. Por eso, si nosotros vamos directamente a Cristo, obviamente vamos a encontrar un descanso eterno, y no solamente un descanso, sino también una protección que tanto necesitamos en este tiempo. Por eso, Cristo, sabiendo que el hombre vive deambulando espiritualmente, vive en una ignorancia espiritual, Él dijo en Mateo capítulo 4, el versículo 19, Él dice, yo les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Eso qué significa? ¿Que la obra es mía? No, la obra es de Dios. Porque si Cristo habría dicho, vayan y sean ustedes pescadores de hombres, cambia la cosa, ¿no? Ahí cambia la cosa, ahí tendríamos que hacer nosotros la obra. Pero Cristo lo dijo, yo le voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué significa? Que tenemos que ser sensibles realmente a oír la voz de Dios, hacia dónde Dios me está direccionando, hacia dónde Dios me está guiando. ¿Por qué?
Porque ahora yo y ustedes somos pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Ahora, para cumplir esta misión tan importante, en Marcos capítulo 3, el versículo del 13 al 15, hay algo que Cristo hizo. Para que nosotros podamos ser pescadores de hombres, Dios nos ha llamado. Amén. Dice Marcos capítulo 3, del 13 al 15, y subió al monte y llamó así a lo que él quiso. Miren, acá hay algo muy importante, hermanos. Cristo no miró nuestra condición social, no miró nuestro trasfondo espiritual, tampoco miró nuestro trasfondo familiar. Simplemente nos llamó. ¿Para qué? Para estar juntamente con Él. ¿Y eso qué es? Emmanuel. Amén. Y porque sabe que nosotros somos débiles, Él dijo, le doy potestad, le doy autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Es lo que necesitamos nosotros para ser pescadores de hombres. Por esa razón, Dios, quien cumplió todas las cosas, Él nos dio algo muy importante, una palabra muy importante. ¿Qué dice en Juan capítulo 16, el versículo 33? Él dice, estas cosas yo les he hablado para que tengan paz. Confíen que yo he vencido al mundo. En el mundo nos vamos a encontrar con muchas aflicciones. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que confiar. ¿En quién vamos a confiar? ¿En mi propia opinión? ¿En mi propia costumbre? ¿En mi propia percepción de ver las cosas? No. Tenemos que confiar en aquel que nos ha llamado. Tenemos que confiar en aquel que me dice, vengan a mí, todos los que están cargados y cansados. Por eso, Dios nos da una fe que quebranta y transciende y soluciona realmente el problema espiritual del ser humano. Si nosotros vemos lo que dice en 1 de Juan 5:4, acá lo voy a poner, 1 de Juan 5:4, el apóstol Juan está diciendo que todo aquel que es de Dios vence al mundo. ¿Y qué es aquello que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. ¿Pero qué tipo de fe? ¿En quién nuestra fe? Nuestra fe en Cristo. Porque solamente en Cristo podemos vencer este mundo. ¿Qué es lo que nos ofrece este mundo? Miren, hermanos, sobre todo los remanentes. Este mundo con sus ideologías, este mundo con sus costumbres, con su cultura pagana, está atrayendo mucho a los remanentes, a los jóvenes, por medio de la música. ¿Sí o no? Por medio de la música, por medio de los videojuegos, están atrapados a los jóvenes. Y después, nosotros como padres nos preguntamos, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo tiene esa conducta? ¿Por qué mi hijo se comporta así? ¿Qué es lo que nuestros hijos están consumiendo? Porque básicamente, mayormente si nosotros comenzamos a analizar el trasfondo de los videojuegos, por ejemplo, es de matanza, ¿o no? Es de matanza. ¿Y quién mata? ¿Acaso vemos nosotros en los videojuegos que matan animalitos? No. ¿Quiénes se matan? Los hombres. Seres humanos se matan. ¿Y eso qué es lo que significa? ¿Qué es un mensaje? Prácticamente están trayendo abajo la imagen y semejanza de Dios, porque Dios nos ha creado conforme a la imagen y semejanza. Y nosotros tenemos que tener un secreto aparte, tenemos que tener un poder aparte para poder hacer una batalla espiritual correcta y no disparar en el aire. Tenemos que dar en la flecha. Y dar en la flecha significa quebrantar el poder de Satanás. Y lo vamos a hacer únicamente con el poder que Dios nos ha dado. Por eso Cristo a nosotros nos ha prometido un poder superior. En Mateo, capítulo 28, del 18 al 20, Cristo dice, toda potestad del cielo y la tierra me ha sido dado. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Y acá viene lo que más me gusta. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, este poder del cielo y de la tierra, la autoridad y el poder que mueve el trono celestial ya está en nosotros. Cristo nos ha prometido. Simplemente tenemos que disfrutar ese poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Tenemos que experimentar ese poder que Cristo nos ha dado. Porque, valga decir verdades, muchas veces le hemos escuchado estos versículos, pero en ponerle en práctica a veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque miramos tanto la realidad presente, miramos tantas las circunstancias, miramos tanto mi realidad en mi familia, en mi trabajo, en mis estudios, que fácilmente me desanimo. Pero si nosotros tomamos este mensaje, y ciertamente Cristo está conmigo con todo el poder del cielo y la tierra, entonces este poder mueve realmente el trono celestial. Y porque tenemos que ir hasta el fin del mundo, lo que hemos leído, Cristo mismo nos ha prometido: cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos hasta el fin del mundo. ¿Quién puede parar esta obra? Nadie lo puede parar, porque Cristo mismo lo ha dicho, Cristo mismo lo ha prometido. Por eso tenemos que ver nosotros lo que está sucediendo hoy día en el campo. Tenemos que ser capaces de ver lo que está pasando allá afuera. Muchas personas, hermanos, como estaba conversando en esta semana con un amigo, con un hermano, le decía: las personas, basta que uno le escuche. Están tan cargados, tienen tantos problemas, que con solamente escucharlos, ellos se sienten felices. Pero nosotros no solamente le escuchamos a las personas, sino que le escuchamos y después le damos la respuesta a su problema. ¿Por qué? Porque nosotros somos médicos espirituales. Amén. Nosotros realmente somos esa torre de vigilancia, los guardas espirituales que dan una respuesta concreta y cambia el estado espiritual de esa persona y cambian todo su destino. Eso somos nosotros. Dios nos ha dado una identidad. A menos que nosotros no disfrutemos y no confirmemos realmente la identidad que Dios nos ha dado, vamos a hacer engaño de Satanás. Satanás siempre nos va a estar engañando. Pero si nosotros tomamos firmemente nuestra autoridad, si disfrutamos nuestra identidad, si sabemos quién es mi respaldo, quién está conmigo, ¿ustedes creen que Satanás va a venir? Pongámonos un ejemplo. Supongamos que estamos por la calle caminando haciendo cualquier cosa. Y estamos caminando con seguridad, con identidad, con la mirada digna al frente. Y por ahí camina un ladrón. ¿Usted cree que un ladrón nos atacará? No nos ataca. ¿Por qué? Porque el ladrón sabe que estamos caminando con seguridad, sabe quiénes somos. Pero si nos ve descuidados, si nos ve así preocupados, mirando el piso, que no sabemos por dónde siquiera estamos caminando, viene y nos roba. ¿Por qué? Porque estamos descuidados. Se me viene a la mente una frase, no sé si ustedes habrán escuchado de Facundo Cabral. Él decía: no estás deprimido, únicamente estás distraído. Estás distraído nada más. Y lo conecto con el mensaje, sí. Muchas veces no es que estés falta de fuerza espiritual, simplemente estás distraído. Estás distraído de lo que Dios te ha dado. Dios nos ha dado una promesa, Cristo nos ha dado una promesa. Vengan a mí, todos los que están cargados y cansados. Señor, estoy cansado. Señor, estoy cansado de tanto fracasar. Estoy cansado de tanto engaño. Estoy cansado, Señor, porque en familia hay tantos problemas que no sé qué hacer. Vengo a ti, Señor. Y ahí descansamos en Él. Y ciertamente Dios nos va a guiar hacia aquello que Dios realmente ya ha preparado para disfrutar y experimentar todo esto. Tenemos que hacer algo. Tenemos que cambiar. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar nosotros rápidamente? Miremos nuestro pasado. Enfoquémonos un momento en nuestro pasado. Vayamos un momento hacia cuando estábamos separados de Cristo.
¿Qué es aquello que se nos ha grabado? ¿Qué es lo que se nos ha grabado? Miremos un momento allá en nuestro pasado y miremos qué es aquello que se ha enraizado. ¿Qué es lo que se ha enraizado? Esto es lo que se ha grabado, esto es lo que se ha enraizado. Hoy en día se ha hecho una naturaleza. Entonces pongámonos a pensar, ¿qué es realmente lo que tengo que cambiar? Porque estas cosas se graban en nuestro pensamiento. Estas cosas se enraizan en nuestro corazón. ¿Y dónde se naturaliza? ¿Dónde lo podemos ver notorio? ¿Dónde lo vemos estas cosas? En nuestro día a día. De la manera nosotros cómo nos comportamos, la manera cómo vivimos nuestras vidas. A veces decimos, nos sorprendemos realmente a las personas cómo son, porque escuché, por ejemplo, un testimonio de un jovencito que se había suicidado. Y en el barrio decían, oye, pero ¿cómo ha podido ser aquello si es un joven tan alegre, tan divertido? No se metía con nadie, era educado, pero ¿cómo ha podido suicidarse? ¿Cómo ha podido suicidarse? Y saben, la particularidad de estas personas es que siempre están contentos. Y cuando están en una reunión es el alma en la fiesta, pero no saben que por dentro viven un vacío. Viven como el payaso, ¿no? Mostrando una cara que no es, pero por dentro tienen una soledad inmensa. Por eso nosotros tenemos que ver qué es lo que se ha grabado. Rápidamente cuando viene una situación, qué es lo que sale en mi corazón, cómo yo reacciono ante el ambiente, ante las circunstancias que hay en la vida, cómo yo enfrento el problema. De la manera como yo enfrento el problema, decía un pastor, de la manera como yo me desenvuelvo cuando estoy solo, cuando nadie me ve, eso realmente somos nosotros. Eso realmente somos nosotros. Por eso tenemos que cambiar. Nuestro pensamiento tiene que cambiar. Tenemos que abrir, como nos hablaba nuestro hermano Arthur en el mensaje púlpito, hay que abrir nuestros ojos espirituales para poder ver las cosas y canalizarlos realmente de acuerdo al plan de Dios. Porque nosotros como hijos de Dios no tenemos problemas, tenemos testimonios. Nosotros como hijos de Dios, todos los problemas se convierten en testimonio. Todos los conflictos se convierten en renovación. Nos vamos a renovar. Y las crisis se convierten en un tiempo para poder ver la gran oportunidad que está delante de nosotros. Por eso tenemos que ver algo muy importante en este tiempo en el desarrollo. ¿Qué es lo que tenemos que, primeramente, descubrir? Tenemos que descubrir algo realmente. Urgentemente tenemos que descubrir. Y esto de descubrir está conectado conmigo mismo. ¿Qué es lo que tengo que descubrir rápidamente? Tengo que descubrir realmente que Jesús es el Cristo. Tengo que descubrir realmente que Jesús es el Cristo. Y no solamente descubrir que Jesús es el Cristo, sino experimentar realmente que Jesús es mi Cristo. Amén. Que Jesús es el Cristo, que no solamente quede en teoría, sino que vayamos a la práctica. Jesús, realmente tú eres mi Cristo. Jesús, realmente tú eres el Cristo de mi familia. Jesús, tú eres el Cristo de mi familia. Tú eres el Cristo de mi siguiente generación. Gracias, Señor, porque eres Jesús, el Cristo que quebrantó todas las obras de Satanás. Hacerlo vivo, hacerlo personal en nuestras vidas. Y que no solamente quede en teoría. ¿Qué es lo que tengo que descubrir? Que ahora mismo yo no dependo de este mundo. Que ahora mismo este mundo no es mi respaldo. La economía no es mi respaldo. Lo material no es mi respaldo. ¿Quién es mi respaldo? El reino de Dios es mi respaldo. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que estas cosas del mundo no sirven, no estoy diciendo eso. ¿Son necesarias? Por supuesto que es necesario, pero no es importante, no es lo fundamental. Lo fundamental es el reino de los cielos. Lo dijo Cristo. Lucas capítulo 12,
El versículo 32. No tengan miedo, manada pequeña. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. A nuestro Padre nos ha placido darnos el reino. Si Dios, que es tu papá, te ha dado el reino, ¿quién te lo puede quitar? Nadie. Convicción, seguridad. El reino de los cielos es ahora mi respaldo. Por eso caminen por la calle con seguridad. Vayan a hacer su trabajo, vayan a hacer su negocio, vayan a hacer sus estudios con esta convicción. El reino de los cielos es mi respaldo. Y porque Dios sabe realmente que muchas veces soy débil, porque Dios sabe que muchas veces flaqueo. Por supuesto que sí, tengo que experimentar realmente lo que es el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que tenemos que descubrir todos los días de nuestras vidas. Porque cuando estemos en la eternidad, ¿delante de quién vamos a estar? Delante de Cristo. Ahí vamos a confirmar realmente de que nuestra vida en este mundo no fue en vano. Jesús es el Cristo, el Dios eterno. Amén. Y cuando estemos en la eternidad, ahí en el cielo, vamos a confirmar el reino de Dios. Realmente Dios ha preparado un lugar para nosotros. Realmente, por el Espíritu Santo, es que estamos o estaremos delante del trono de la gracia. Amén. Esto realmente es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso, no solamente es descubrir, también tenemos que poseer. ¿Qué es lo que tenemos que poseer? Primero, tenemos que poseer la guía del Espíritu Santo. Si nosotros no poseemos la guía del Espíritu Santo, ¿quién nos está guiando en nuestras vidas? Si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, ¿quién nos guía? Nuestro pensamiento. Nos estaremos guiando realmente por nuestras propias acciones, por nuestras propias emociones, nuestra propia voluntad. Pero ¿qué dijo Cristo? El Espíritu Santo los guiará hacia toda verdad. Amén. Hacia toda verdad. Es la guía del Espíritu Santo. Y no solamente poseer la guía del Espíritu Santo, sino que también tenemos que ver la obra del Espíritu Santo. Tenemos que ver la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que el Espíritu Santo obrará en nuestras vidas. Porque Dios ha prometido que el Espíritu Santo obrará en el campo donde estamos. Por eso, cuando experimentamos la guía, cuando experimentamos la obra, ¿qué es lo que concluye? Los frutos del Espíritu Santo. Y esto realmente también es una obra eterna. Esto es lo que se conoce como el campamento de la vida. Todos los días tenemos que hacer este tipo de campamento. El campamento que el Espíritu Santo está juntamente conmigo. Ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Experimentar la obra del Espíritu Santo. Poder ver los frutos del Espíritu Santo. Esto es algo que no se me ocurre a mí, por si acaso, hermano. Es algo que Dios lo ha prometido. Es algo que Dios mismo lo ha prometido en su palabra. Por eso, que nosotros podamos poseer esto, nadie nos lo puede quitar. Es una bendición eterna. ¿Amén? Entonces, tenemos que ser capaces de descubrir, poseer y con esto desafiar. ¿Ante qué vamos a desafiar? Tenemos que desafiar ante el futuro. Tenemos que desafiar ante el futuro. ¿Por qué? Porque en el futuro, ¿quiénes están? En el futuro están nuestros queridos remanentes. En el futuro está nuestra posteridad. En el futuro está nuestro linaje familiar. Tenemos que desafiar ante el futuro. ¿Por qué? Porque nuestros remanentes están. Nuestros remanentes son los protagonistas del futuro.
Nuestros remanentes realmente son los protagonistas de esta época. El apóstol Pablo, entendiendo esta realidad, él dijo en Romanos capítulo 11, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, entonces ya no es por obra. Por eso, el futuro son de los remanentes. Nuestra posteridad, oremos por nuestra posteridad. Señor, permite que en las futuras misiones mundiales nuestra posteridad, mi posteridad, esté presente. Señor, permite que de mi linaje familiar se levanten pastores, se levanten evangelistas, se levanten misioneros que testifiquen que Jesús es el Cristo. Linaje familiar, hermanos, el futuro. Si nosotros no oramos por nuestro futuro, ¿quién lo va a hacer? Miren, hay dos líneas de vida. Hay dos líneas de vida que únicamente nosotros lo podemos hacer. Lo primero es la respiración. Uno puede orar como guste o no. Si yo quiero, puedo respirar, lentamente o puedo respirar rápidamente. Si sabemos que la respiración nos va a ayudar, entonces hagamos una respiración profunda y lentamente, porque eso nos va a ayudar a nuestra salud. Está comprobado, miren ustedes, hay un premio Nobel que ha ganado acerca de la respiración profunda. Esa es la primera línea de vida. Y la segunda línea de vida es la oración. Uno puede orar como guste también. Hay algunos que oran 5 minutos, hay otros que oran 1 minuto y se quedan dormidos, hay otros que oran 10 minutos, 30 minutos, hay otros que oran 1 hora. Pero hay que orar con contenido, hay que orar con una dirección. Ahora, si nosotros conectamos la respiración profunda y la oración, ¿qué horas se le entrarían en nuestras vidas? Lo cambia todo. La oración lo es todo en nuestras vidas. Por eso, llegamos nosotros a una conclusión. ¿Qué tipo de conclusión tenemos que tener ahora? Dios nos ha dado un secreto, porque nosotros somos los guardas. Amén. Somos los guardas espirituales. Y como somos guardas espirituales, estamos sobre la torre que es nuestro Dios Trino. Pero como guardas tenemos un secreto. ¿Qué tipo de secreto que debemos tener? Que debemos estar dentro de la corriente de la palabra. La palabra realmente tiene una corriente. La palabra de Dios no es estática. Por eso nosotros lo llamamos el movimiento de la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra está en movimiento, está en función, está dando obras, está restaurando vidas, está dando poder. Todo es por la palabra de Dios. Por eso es el movimiento de la palabra. Por eso es el movimiento de los discípulos. Por eso es el movimiento de los remanentes. Con ello es el movimiento, la corriente de la oración. Porque la oración también tiene su corriente. ¿Qué tipo de oración estamos haciendo? ¿Cuántas religiones hay en este mundo? Infinidades, ¿verdad? Y todas estas religiones hacen oración. Todas hacen oración. Pero el punto es, ¿quién es aquel que les está respondiendo a esas personas? Nosotros sabemos, nosotros hacemos una oración y sabemos quién es el que nos responde. Porque Cristo dijo, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Ciertamente recibirán su respuesta. Sabemos, tenemos la convicción, quién es el que nos está respondiendo. Pero aquellas personas que están en religiosidad, aquellas personas que le piden a una estatua hecha de madera, ¿quién les responderá? ¿Recibirán respuestas? Por supuesto que sí reciben respuestas. Pero ¿quién les está respondiendo? Las tinieblas. Satanás trabaja detrás de todo ello. Por eso Pablo, conociendo esta realidad, él dice en 1 Corintios 10:20, él dice, hermanos, quiero que sepan que lo que los gentiles sacrifican, al demonio sacrifican,
y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes en ello. ¿Por qué? Porque esto en sí es idolatría. Si nosotros hacemos de este material un muñequito y le comenzamos a orar, vamos a recibir respuesta, porque detrás de este muñequito trabaja la obra de Satanás. Eso es idolatría. Pero, ¿qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén. Por eso nosotros no nos inclinamos ante estatua. Por eso nosotros no nos inclinamos ante ningún ídolo. Ni es más, ni siquiera nos confesamos ante un hombre. Directamente vamos a Cristo. Porque Él es el intermediario entre Dios y el hombre. No hay otro más. Por esa razón estamos dentro de la corriente del evangelismo. Porque solamente el evangelismo va a solucionar el problema fundamental del ser humano. Porque solamente el evangelismo va a detener y bloquear el problema espiritual de la humanidad. Solamente el evangelismo es la hora que levanta, la hora pertinente del trono celestial. Y nosotros estamos dentro de este movimiento. Somos esos guardias que estamos dentro de la corriente de la palabra, la corriente de la oración y la corriente del evangelismo. ¿Para qué? Para sanar y salvar a aquellos que aún no conocen a un Dios vivo y verdadero, a este Dios nuestro, al Dios que nos ha llamado por gracia. Hermanos, el mundo entero está sumergido en una tiniebla. El mundo entero está sumergido en un poder que es absolutamente imposible salir de ellos. Sin embargo, Dios nos ha revelado este evangelio que ha estado oculto de siglos eternos. Y nos ha dicho, vayan y sean mis testigos. Sean mis testigos. Yo los bendigo para que sea una noche el punto de cambio. Que sea una noche del punto de inflexión de nuestras vidas. Donde podamos confirmar realmente que Jesús es mi Cristo. Que el reino de los cielos es realmente mi respaldo. Que el Espíritu Santo realmente es mi gran poder. Que sea una noche de inflexión donde podamos confirmar realmente cómo es que la palabra, el púlpito se está cumpliendo perfectamente en nuestras vidas. Cómo es que mis oraciones están siendo respondidas. Pastor, pero yo oro y no respondo mis oraciones. Esa es tu respuesta. Porque Dios responde con el sí, con el no y con el espera. Hay que saber discernir la respuesta de Dios. Amén. No hay por qué desanimarnos, porque ciertamente Dios responde. Tengo esa convicción de que Dios responde. ¿Saben por qué? Porque es un Dios vivo. Y porque es un Dios vivo, Él ha prometido que nos va a responder todas nuestras oraciones. Vamos a tomar la palabra el día de hoy y con esta palabra vamos a orar. Vamos a orar con esa oración del pacto que Dios nos ha dado. Vamos a orar acercándonos al trono de la gracia con esa identidad que Dios nos ha dado. Únicamente somos hijos de Dios. Cuando yo, después de la oración de madrugada que tenemos con el escuadrón secreto de oración, me quedo un tiempo más orando por todos ustedes. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, orar los unos por los otros. Y siempre me acuerdo de dos personas, y con esto concluyo. Mientras el rey David se despojaba de su corona, se despojaba de su trono, echado en el piso, oraba por una sola cosa. Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo. Mientras, por otro lado, el rey Saúl, no quites de mí tu reino. No son posiciones. Amén. Porque la mejor posición que tenemos, ya lo tenemos. Ser hijo de Dios es la mayor posición que Dios nos ha dado. Tener el reino de los cielos es el mayor respaldo que Dios nos ha dado.
Tener el Espíritu Santo es la mayor promesa que Dios nos ha dado. Entonces, con esa identidad vamos a entrar al tiempo de oración. Vamos a orar. Padre, una vez más estamos agradecidos por tu gracia. Una vez más, Padre Santo, estamos agradecidos porque Jesús es nuestro Cristo. Gracias por tu promesa eterna. Gracias porque cuando se cumplió el tiempo, nos enviaste a tu Hijo Jesucristo y quebrantó todas las obras de Satanás. Deshizo por completo todo el trasfondo del infierno. Consumó todas las cosas y cambió todo nuestro destino. Padre, gracias porque a través de la maravillosa obra de Cristo Jesús nos hiciste tus hijos. Nos diste un respaldo eterno y nos diste un poder eterno por el cual estaremos completamente agradecidos. Que todos los días de nuestras vidas podamos testificar que Jesús es el Cristo. Que todos los días de nuestras vidas podamos encontrarnos con los discípulos, con las personas que están preparadas en el campo. Señor, donde vayan tus hijos, donde se encuentren tus obreros, donde se encuentren tus discípulos, que alumbren la luz de Cristo y se quebrante toda oscuridad. Padre, que se levante un gran avivamiento en nuestra nación, que se levante un gran avivamiento como se levantó el movimiento de Mizpa, que hubo un gran arrepentimiento y todos volvieron a Jehová de los ejércitos. Así, Padre bueno, oramos para que nuestra nación se levante y haya un gran movimiento, un gran mover de tu Espíritu Santo, y todos vuelvan, Dios, a tus brazos, que todos vuelvan y reconozcan que eres el único Dios vivo y verdadero. Padre Dios, gracias, Padre Santo, porque nos diste ya estas respuestas eternas. Gracias porque nos permites estar dentro del movimiento de los remanentes. Gracias porque nos permites estar dentro del movimiento del evangelismo. Gracias porque nos permites estar dentro de la corriente de la oración y de tu palabra. Padre, que podamos estar siempre en el campo donde se cumple tu palabra. Que podamos estar siempre en el campo donde podamos agradarte de todo corazón. Padre, oramos para que nos des la bendición del encuentro con los discípulos que ya están preparados. Que podamos levantar ese movimiento de la sanidad fundamental, la sanidad física que tanta falta hace hoy en día, Dios. Oro, Señor, por todos tus hijos que se han congregado hoy día en el templo y por todos aquellos que están dando el culto a través de las redes sociales, para que todos juntos podamos ser revestidos de tu palabra, ser llenos de tu Espíritu Santo, recibir la guía de tu Espíritu Santo, experimentar las obras de tu Espíritu Santo y ser testigos del fruto de tu Espíritu Santo. Padre, oramos para que tu reino venga sobre nuestras vidas, para que la bendición de Dios Trino venga sobre nosotros. Oramos, Padre bueno, para que seamos revestidos del poder espiritual y quebrantar a aquel que tiene la potestad del aire. Señor, abre nuestros ojos espirituales para ver todas las cosas conforme a tu voluntad. Abre nuestros ojos espirituales para ver las cosas conforme al Evangelio. Y en cada problema, en cada circunstancia, en cada conflicto, aún en cada crisis, que podamos ser capaces de descubrir el plan que está oculto para nuestras vidas, que podamos ser capaces de ver las respuestas que ya están preparadas, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, Padre Santo. Perdona todos nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Padre bueno, con tu Espíritu Santo a seguir hacia adelante. Padre, que tu palabra sea nuestro caminar, que tu palabra sea nuestra luz y que donde quiera que vayamos podamos ser testigos de las horas pertinentes del trono celestial. Oro, Señor, por cada uno de tus remanentes, que no se dejen engañar por la corriente de este mundo, que no dobleguen sus rodillas ante la cultura de este mundo. Padre, fortalécelos en todo tiempo, llénalos con tu Espíritu Santo, que sean testigos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Oro por todos los líderes de la iglesia, para que seamos revestidos del poder espiritual, que podamos mirar únicamente a Cristo y que Cristo sea suficiente para nosotros, que solamente el reino de Dios sea suficiente para nosotros, que solo el Espíritu Santo sea suficiente para nosotros y que todos perseveremos
en la doctrina de los apóstoles como fue la iglesia primitiva. Padre, oro para que sigas añadiendo a esta tu iglesia a todos aquellos que han de ser salvos. Prepara nuestro recipiente, que podamos recibir a aquellos que han de ser salvos, Señor, en esta tu iglesia. Que todos juntos vayamos con un solo corazón, con todo el corazón, para la continuidad del movimiento bíblico de tu palabra. Una vez más, Padre bueno, te damos las gracias por todas las cosas que has hecho, por todas las cosas que harás y por todas las cosas que están preparadas ya de antemano. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, el Hijo Dios viviente. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga y Dios los guarde. Esta mañana me despido de los hermanos que están conectados. Mañana tenemos nuestro campamento de evangelismo remanentes en el Parque de las Leyendas. Amén. Estemos orando por este retiro que será de gran bendición. Y nosotros nos saludamos aquí en la iglesia. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga.